Hola, en este primer Jupyter Notebook vamos a discutir la implementación de estandarización utilizando scikit-learn. Al principio del notebook vas a encontrar notas que ya hemos discutido en videos anteriores. Primero, por qué la magnitud de las variables importan. Luego, qué modelos son susceptibles a la escala de las variables. Luego, las diferentes técnicas de normalización que vamos a discutir a lo largo de la sección 10. Y por último, la fórmula del escalado estándar o estandarización, que es la que vamos a implementar en este notebook. Para refrescar un poco la memoria, el escalado estándar está dado por la sustracción del valor medio de la variable a cada una de estas observaciones y luego la división del resultado por el desvío estándar. Para resumir, el resultado que vamos a obtener una distribución que está centrada alrededor de 0, en donde la varianza va a estar seteada al valor 1. Para empezar con el demo, entonces vamos a hacer los importes de siempre. Vamos a cargar el set de datos de precios de casas de Boston, que viene incluido en scikit-learn. Y para aplicar la estandarización vamos a utilizar el transformador Standard Scaler de scikit-learn. En esta celda cargamos los datos del set de precios de Boston. Si querés entender un poco más de qué se trata este set de datos, puedes hacer bostondataset.describe y acá vas a encontrar los datos de dónde se originó el dataset, qué significa cada una de las variables, incluido el target, que es este que está acá. Como primer paso voy a hacer data.describe para obtener los valores, los estadísticos principales de cada una de las variables de este set de datos, porque lo que quiero demostrar es que el valor de la media, que es muy diferente en todas las variables del set de datos, y el valor del desvío estándar, que también es diferente en todas estas variables, va a quedar seteado a 0 y 1 respectivamente luego de la transformación. Otra cosa que también cabe destacar es que el valor mínimo y máximo de cada una de estas variables es bien diferente, con lo que podemos concluir que la escala de los diferentes valores es bastante distinta. Para aplicar la normalización estándar, tenemos que primero aprender la media y el desvío estándar de los datos, y esto queremos hacerlo solo utilizando el set de entrenamiento, una vez más para evitar overfitting. Entonces, como hemos hecho a lo largo del curso, vamos a separar el set de datos en un set de entrenamiento y un set de prueba. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de aplicar la estandarización. Esto se hace de manera muy sencilla. Importamos el Standard Scaler de scikit-learn, lo inicializamos en una nueva variable que acá llamo scaler. Con el método fit y pasando el set de entrenamiento, el scaler va a aprender la media y el desvío estándar de cada una de las variables presentes en el set de entrenamiento. Y luego, para transformar el set de datos, tenemos que utilizar el scaler.transform y pasamos el set de entrenamiento y luego, si queremos, el set de prueba. Para recordar algo que ya hemos visto también es que los transformadores de scikit-learn retornan arreglos de NumPy, es decir, que xtrain-scaled y xtest-scaled son arreglos de NumPy. Dentro del scaler que entrenamos en la celda anterior, vamos a encontrar el parámetro min-bajo, en donde el scaler guarda cada una de las medias de las diferentes variables que encontró en el set de entrenamiento. Y en el atributo scale-bajo, lo que guarda es el desvío estándar de cada una de estas variables. Esto le permite al scaler poder transformar datos futuros cada vez que aplicamos el método .transform. Para seguir con la demo, voy a transformar los arreglos de NumPy que capturamos en la celda anterior a pandas dataframes y luego voy a comparar los estadísticos del set de datos antes de transformar y luego de transformar. Entonces, si aplicamos .describe sobre el set de entrenamientos original, vemos que la media de las variables es diferente, el standard deviation es diferente, y los valores mínimos y máximos son también diferentes, pero cuando utilizamos .describe en el dataframe transformado, vemos que la media de las variables ahora está alrededor de 0 y el desvío estándar
está alrededor de 1. Los valores mínimos y máximos difieren en las diferentes variables, pero los valores son más similares. Es decir, la variable queda aproximadamente dentro de una misma escala. En la siguiente celda lo que hago es producir los gráficos que discutimos en el video anterior, en donde originalmente tenemos las 3 variables con sus distribuciones originales, y luego de la transformación vemos que la media de las variables queda centrada alrededor de 0 y las distribuciones están un poco más sobrepuestas, y este valor es más notorio. Esta transformación tiene un efecto más notorio sobre estas 3 variables que vemos acá, en donde las distribuciones originales eran bien distintas, pero luego de la transformación casi que podemos comparar la distribución de estas 3 nuevas variables, en donde la media está alrededor de 0, la varianza es de 1 y los valores máximos y mínimos son aproximadamente similares. Eso es todo por este video y nos vemos en el próximo.